Castillo, la educación en el Perú, los presidentes y la Constitución en el Perú y el mundo. A raíz de la tan sonada entrevista de Castillo, en este video vamos a revisar 3 puntos: la educación según Castillo, el Perú y sus presidentes, cuántos fueron de una provincia diferente a Lima y las constituciones peruanas y del mundo. Para nadie es desconocido que tenemos el presidente más ignorante del bicentenario. Jamás hubo en el poder un sujeto que, como popularmente decimos, es un huevo frito sobre un ceviche. Nuevamente ante el mundo hemos tenido que sentir una gran vergüenza por tener el presidente que tenemos, que gracias a la OMP y su transparente papel en las elecciones según la Fiscalía, tenemos como presidente al candidato que fue favorecido y no solo con el voto de los que él llama los más olvidados, los campesinos, maestros, sino que se negaron a dar las actas que demostrarían que muchos muertos resucitaron para elegir a Castillo el día de las elecciones. La educación según Castillo. Héctor Béjar, el cuestionado exguerrillero y excanciller de Castillo, y quien fue la primera baja en su estrenado primer gabinete, quien duró tan solo 19 días como ministro, dijo que había que apoyar muchísimo a Castillo, que él se encontraba muy solo, que es un hombre honesto. Vemos que lo más honesto que ha dicho es reconocer que es un incapaz, que no sabe gobernar y que está usando el país para tras ensayo y error aprender a gobernar. Si fuera realmente honesto daría un paso al costado y dejaría de dañar al país. Jamás gobierno alguno como el suyo en tan poco tiempo ha mostrado tamaña corrupción e incapacidad. Él dice que no es corrupto, pero no deja que le investiguen, obstruye, y hasta teniéndose pruebas de lo que se le acusa, lo niega con gran cinismo. Y ahora, después de 6 meses 3 días de asumir el cargo, va a armar un tercer gabinete. Un país no es una escuelita para aprender a ser presidente a base de errores, porque los errores afectan la vida de millones de personas. Ni siquiera se rodea de gente capaz, sino que lo suele hacer con gente con malos antecedentes, que se aferran al puesto hasta que ya no es posible. Si fuera honesto, no habría postulado con un partido cuyo líder es un tipo deshonesto sentenciado y condenado a prisión por corrupto bajo la figura de delito de negociación incompatible en agravio del Estado peruano. ¿Qué persona honesta usa de vientre de alquiler el partido que tiene un dueño con semejante antecedentes criminales? Y habiendo sido incapacitado para postular a cargos públicos, al quedar la plancha presidencial incompleta, la OMP tenía que haber impedido a ese partido postular. Pero no, ellos todos lo justifican con el lloriqueo de que somos pobrecitos, provincianitos, campesinitos y nos terruquean, que por cierto hay pruebas policiales, pero gracias a un poder judicial servil y a malos manejos policiales, se remueven a policías dignos y el poder judicial en apoyo a su gobierno niega las pruebas existentes. El Perú ha sido gobernado por más provincianitos que limeñitos, como ellos suelen decir, y hubieron entre ellos campesinos y hasta pastores de rebaño, pero que se superaron y no entraron al gobierno a reconocer que eran unos incapaces y que aprenderán a ser presidentes dañando al país. Empecé a hacer este video cuando temíamos el segundo gabinete, el que fue cambiado el día 2 de febrero y se le puso fin ayer 4 de febrero con el anuncio de un cuarto gabinete. Como siempre, Castillo convocó a la peor gente, en ese tercer gabinete, como fue un premier con antecedentes policiales, a otro con antecedentes penales. Parece que es requisito el tener antecedentes de algún tipo para formar parte de su gobierno, o el ser una persona incapacitada para el puesto, como fue poner a un profesor de geografía como ministro de Ambiente, lo que causó el repudio del pueblo, de grupos de derechos humanos, de 4 propios ministros, de gente de su partido, de feministas, indígenas, de la prensa y políticos. Es que este premier fue denunciado por violencia familiar y en algún medio se informó que había golpeado también a una psicóloga, entre otras denuncias. Castillo confiesa que no está capacitado, pero sigue tropezando una y otra vez con la misma piedra. Es sumamente fácil conocer los antecedentes personales de quien postula a un cargo,
Pero este presidente, agarrado a su ignorancia y soberbia, parece creer que por inspiración divina va a aprender a conocer qué ministro y cuál no nombrar. Mientras tanto desgarra al país y lo sigue hundiendo en una profunda crisis y deterioro frente al mundo, y seguramente volverá a elegir lo peor para su cuarto gabinete, porque o no tiene la humildad de dejarse ayudar o quizás es presionado para poner en el cargo a los que la gente de su partido le manda para mantener la confrontación política y buscar el modo de deteriorar la imagen del Congreso, como suelen hacer todos los gobernantes con aspiraciones a dictadores. Él es un profesor, pero con un nivel cultural, un nivel de información y formación paupérrimo, tanto que da vergüenza ajena cada que abre la boca, sobre todo en el extranjero, a donde va a representar a todos los peruanos. Por Dios, ¿quién quiere que un sujeto tan ignorante lo represente? Solo otro con un nivel educativo tan paupérrimo como el suyo, y hasta en materias que como profesor debería conocer, se hubiera preparado antes de postular un cargo que le queda súper gigante, y por más sombrerón que se ponga, aquel artilugio no le hace dar la talla. Por desgracia para los peruanos, no es el único postulante a la presidencia que dice cada cosa que los pone en ridículo, gracias a un pueblo ignorante que elige basado en sus odios y simpatías, no en la capacidad de los candidatos y menos en su honorabilidad. Es que personas como él llegan al poder, un pueblo que simpatiza con el que más se le parece, y al culto y preparado lo ven como amenaza. Igual eligen o reeligen a personas vinculadas a la corrupción. Eso lo aprovechan bien los políticos para manipular al electorado, moviendo especialmente los odios y resentimientos sociales. Cuando Castillo fue dirigente sindical, decía que los maestros que no pasaran la prueba de calificación que se les toma para evaluarlos, que sean capacitados y así los profesores puedan ser evaluados hasta 2 veces más. Y si en ningún caso aprueban, que no accedan a posibles aumentos de sueldo, pero que no sean despedidos. Si un profesor no rinde, que se le deje en su puesto sin ascensos en la carrera pública magisterial, pedía Castillo. O sea que según Pedro Castillo, un mal profesor simplemente no debe recibir un aumento de sueldo, pero se le debe mantener arruinando la educación de los niños, como alguno quizás arruinó la suya y él la de otros niños, porque él considera que dicho maestro no debe perder su empleo. Ahora acepta no estar capacitado como presidente, pero que aprende en el camino a base de errores. Por supuesto dice que no renunciará. O sea, si no aprenda y sea tan malo como un maestro desaprobado 3 veces, igual debe quedarse en el cargo en perjuicio del país. ¿Acaso se puede considerar una persona honesta y ética a alguien totalmente carente de valores y de escrúpulos que pide mantengan en sus puestos a sus colegas que hasta con 3 exámenes fallidos, el primero y los 2 subsecuentes, demuestran no estar capacitados para la docencia, pidiendo se queden sin recibir aumentos de sueldo y ascensos? Estas declaraciones son totalmente inmorales, tanto de parte de él cuando fue dirigente sindical, así como de la sociedad que lo permite. ¿Acaso se puede pedir que profesores que han demostrado no ser aptos para el puesto, permanezcan en él sin importarles en nada el bienestar y futuro de los niños en relación a su formación académica? Eso es algo inaudito. ¿A ti, padre de familia, te gustaría que tus hijos caigan en manos de profesores como estos, y que después, estos malos sindicalistas y peores políticos culpen a los gobiernos de que en el país haya una mala educación pública? Y si bien aquellos también son responsables, más lo son los sindicalistas sin escrúpulos como lo fue Castillo, que no permiten que los incapaces sean removidos de su puesto. Por el contrario, ya sea con amenazas o con huelgas y desmanes, exijan no sean removidos en el cargo, chantajeando así a las autoridades de turno. Después estos políticos, que son grandes resentidos sociales con un doble discurso, salen a quejarse de la deficiente educación de los niños y le dicen al pueblo, palabra que tanto repite Castillo una y otra vez, que ellos tienen el derecho de recibir una educación de calidad, igual a los que pagan por una educación privada, y que ellos lucharán para que el pueblo la tenga. Incluso buscan alimentar odios en los que no pueden pagar, hacia los que sí pagan por una buena educación.
No le crea nada a estos farsantes, son ellos como dirigentes sindicales y políticos mediocres y deshonestos los que hacen que el pueblo reciba lo peor de lo peor, como en este caso referido a la educación, en donde tampoco invierten en la capacitación de los maestros, o en infraestructura en los centros educativos, prometen cientos de colegios y mejoras, pero llegan al poder y se olvidan, no cumplen. Y ahora peor, el país lo tiene como alumno a este ex sindicalista del magisterio y también maestro, aunque cada que ha hablado se ve que es malo en materias como lenguaje, matemáticas, historia, geografía entre otras. Dice que está aprendiendo a ser presidente, pero conociendo sus competencias intelectuales sabemos que el Perú seguirá pagando sus errores y él queriendo acabar su periodo. Si acaso lo termina, esperemos por el bien del país que por lo menos entienda que si él no sabe gobernar y no aprende, debe buscar los mejores ministros, no la peor y más disparatada gente. Los presidentes del Perú, provincianos, limeños y extranjeros. Otro de los odios y resentimientos de los políticos de este gobierno y que su gente permanentemente promueven, es el estar constantemente con su quejoso discurso de que somos provincianitos, pobrecitos, discriminaditos por esos limeñitos, que nos terruquean, buscando así dividir, exacerbar odios en los que son de provincia, en aquellos que viven con un gran resentimiento social. Siempre se creen los únicos provincianos que han llegado al poder y por eso son rechazados, marginados hasta por la prensa extranjera, como el hermano del sentenciado y condenado Cerrón, al que vienen voceando como posible premier que llamó sicario al periodista de la CNN. Ellos no son los más pobres, los más humildes que han llegado al poder, son y en mucho los más ignorantes, los menos capacitados para gobernar y los hechos lo demuestran y seguirán demostrando por desgracia para el Perú es un país que se ha caracterizado por vivir siempre en una gran inestabilidad política. Veamos por ejemplo en los últimos 60 años hemos tenido presidentes con largos o dobles periodos de gobierno. Así tenemos con más de 10 años en el poder, a Belaúnde, Fujimori, y la junta militar con 2 gobernantes casi 12 años, García con 10 años, es decir hemos vivido más de 40 años de gobiernos en manos de 5 personas. Pero si hablamos de 60 años, es decir entre 1962 y el 2022 hemos contado con 16 gobernantes diferentes, sin incluir las repeticiones en el cargo. De igual modo en estos 200 años hemos tenido un total de 80 personas como presidentes, incluidos los gobiernos provisionales y las juntas militares, las repeticiones en el poder. Es decir, en estos 200 años en promedio hemos tenido un nuevo presidente cada 2 años y 5 meses y en vez de madurar políticamente en estos 22 años, desde que empezó el año 2000 hasta hoy hemos sido gobernados ya por 10 presidentes, es decir uno cada 2 años y 2 meses, acortando así el récord histórico. En general el Perú ha sido gobernado más por presidentes nacidos en una provincia diferente a Lima. O sea hemos sido gobernados más por provincianitos que limeñitos como suelen quejarse los de Perú Libre. En estos 200 años hemos sido gobernados por 5 presidentes extranjeros, uno de origen argentino, José de San Martín, 2 venezolanos, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, uno que ahora sería de origen ecuatoriano, José Domingo de la Mar y Cortázar, nacido en Cuenca de la Presidencia de Quito, Virreinato del Perú, de padre de origen vizcaíno y madre de Guayaquil, pero es considerado peruano y sus restos reposan en el Panteón de los Próceres en Lima. Por último el boliviano Andrés de Santa Cruz, nacido en Marina, La Paz, Virreinato del Río de la Plata, de padre ayacuchano. Como se dijo ya, hemos tenido más presidentes nacidos en una provincia diferente a Lima. En total son 44 y se cuentan Arica y Tarapacá antes de ser sustraídas al Perú como botín de guerra por los chilenos. De Arequipa 8, de Cuzco 4, de Piura 5, de Puno 2, de Tarapacá 3, de Arica 2, de La Libertad 2, de Lambayeque
2, de Huánuco 1, de Apurímac 2, de Cajamarca 3, de Ayacucho 1, de Junín 2, de Ancash 1, de Moquegua 1, de Tumbes 1, de Amazonas 1, de Ica 2, de Cerro de Pasco 1. Aunque quizás muchos pensaron que más han sido los presidentes peruanos nacidos en Lima, no es así. Tenemos un total de 31 presidentes de nuestro país que nacieron en la ciudad de Lima, a diferencia de los 44 nacidos en otras provincias. Constituciones del Perú y del mundo. Pensé tratar el tema de la Constitución con mayor detalle, pero creo que necesita un video especial para eso. Castillo ha demostrado no saber qué es una constitución, no conoce el contenido de la Constitución del Perú, dice cosas tan delirantes que realmente uno se dice Dios qué demonio puso a este en la presidencia. No es difícil sospecharlo, pero bueno. Una de las cosas que dice Castillo es que la Constitución es del año 93 y que los tiempos han cambiado y por eso hay que hacer una Constitución acorde a los tiempos y se lo dice al periodista mexicano el que le recordaba cómo había aceptado la injerencia del presidente de su país en asuntos peruanos. Lo que no le dijo es que la Constitución de su país tenía más de 100 años. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada el día 5 de febrero de 1917, acaba de cumplir 105 años. Obviamente el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 3 años de gobierno, junto con su movimiento Regeneración Nacional, siendo mayoría en el Congreso, ha promovido reformas a la Constitución para crear la Guardia Nacional, para suprimir el foro presidencial y ampliar el derecho de adultos mayores a recibir una pensión, así como a las leyes de hidrocarburos, entre otras. Si una constitución necesita hacer algún cambio, para eso se dan las modificaciones y las reformas constitucionales. No se trata de tirar una constitución al tacho de basura como si se tratara de un ropaje que pasó de moda, para cambiarlo por uno moderno. Son precisamente los países con mayor inestabilidad política los que cambian de constitución según los intereses de los políticos que llegan al poder. Ya la Constitución de 1993 ha sufrido 22 cambios, algunos estructurales y que modificaron de manera masiva el modo que el Estado peruano se maneja y otros movido por odios como fue el remover la firma de Alberto Fujimori de la Carta Magna en el año 2001, por el corrupto y prófugo presidente Toledo. El Perú independiente ha tenido 12 constituciones. La primera fue la del año 1823. Le siguió la de 1826, la de 1828, la de 1834, la de 1839, la de 1856, la de 1860 y por último la de 1867. En 44 años se dieron un total de 8 constituciones, además de 4 estatutos provisorios, los de 1821. 1855, 1879 y 1883 y una constitución confederada en 1837. Durante el siglo XX se dieron 4 constituciones, la de 1920, 1933, 1979 y la 1993. No voy a ahondar en el tema porque prefiero dejarlo para otro video. Francisco Javier de Luna Pizarro Pacheco fue un sacerdote, político y abogado peruano, arzobispo de Lima entre 1846 a 1855, además de llegar a ser diputado por su departamento natal, senador de la República, rector del Colegio de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos. Fue una de las mayores figuras intelectuales y políticas del Perú de principios de la República. Llegó a ser presidente de 3 congresos constituyentes, los de 1822, 1828 y 1834. A diferencia de lo que hoy sucede, él presidió durante el primer mes de sesiones del Congreso Constituyente,
del 20 de septiembre al 20 de octubre de 1822, e integró la comisión que trazó las bases de la primera constitución política que sería aprobada el año siguiente. Después, entre los años de 1827 y 1828, le vuelve a tocar presidir el segundo Congreso General Constituyente. Presidió sus sesiones en dos periodos. Primero, desde el 4 de junio hasta el 4 de julio de 1827, y luego desde el 4 de marzo hasta el 4 de abril de 1828. Para esta Constitución de 1828, Luna Pizarro tomó como fuente principal la Constitución Argentina de 1826, que rechazaba el federalismo y que en cierta medida equilibraba los poderes ejecutivo y legislativo, con lo que se atemperaba el jacobinismo asambleario de la primera Constitución peruana. Finalmente, la Constitución de 1834, que es una enmienda o corrección de ciertos artículos de la Constitución de 1828, tratando de limitar los excesos del caudillismo militarista y, principalmente, despojar al poder ejecutivo de sus principales atribuciones, tenía como propósito la federación con Bolivia, pensamiento que Luna Pizarro tuvo en mente durante todo el periodo de su influencia política, al igual que otros políticos peruanos, buscando unir el Alto y Bajo Perú. Lo que Castillo y su gente no comprenderán jamás es que países como Estados Unidos han llegado a ser una potencia mundial contando con tan solo una constitución en toda su vida republicana. La Constitución fue adoptada en su forma original el 17 de septiembre de 1787 por la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania. Después fue ratificada por el pueblo en convenciones en cada estado en el nombre de nosotros el pueblo, que eran las asambleas estatales encargadas de ratificar la Constitución. Los primeros 9 estados que aprobaron la Constitución se tomaron 10 meses. El primer estado que la ratificó fue Delaware, el 7 de diciembre de 1787. La Constitución de los Estados Unidos es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo, pero la más antigua sería la de San Marino, conocida como Leyes Estatutarias de la República de San Marino del año 1600, que forman parte del ordenamiento jurídico fundamental de esa república, junto con la Ley Electoral de 1926 y la Declaración de Derechos de los Ciudadanos de 1974, aunque para algunos no se podría hablar de los estatutos como una constitución tradicional en el sentido estricto. Otras antiguas constituciones son la Constitución de Noruega del 17 de mayo de 1814, que cumplirá 208 años, la Constitución de Bélgica del 7 de febrero de 1831 con 189 años, la Constitución Argentina del 1 de mayo de 1853, próxima a cumplir 169 años. Las constituciones más modernas en el mundo son la Constitución de Egipto del 18 de enero del 2014, la Constitución de Túnez del 26 de enero del 2014, la Constitución de la República Dominicana del 13 de julio del 2015 y la Constitución de Cuba del 10 de abril del 2019. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.